Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso os voy a enseñar las diferentes maneras que hay para conseguir torque, ¿vale? La primera de ellas, como todo el mundo sabe, es que los walkers cuando se mueven pues generan torque. Entonces yo voy a enseñar dos maneras para que el walker, aunque no se esté moviendo como tal, esté generando torque. La primera, y que viene muy bien para batalla, es que mientras que estés esperando, pulsas el espacio y das hacia adelante. Entonces el walker no se mueve, pero sin embargo la ala sí. Entonces está como generando torque porque para él está como en movimiento. La otra manera es ponerse encima de una base de piedra o lo que sea, pero que sea muy alta para que el walker esté inclinado. De esta forma, vosotros ahora podéis comprobar que el walker está moviendo básicamente con el pack base y veis que pone que se está moviendo y como veis generará torque automáticamente sin yo hacer nada. Es más, yo podría dejar aquí el walker y generar torque y diréis, vale, eso está muy bien, pero genera muy lento. Yo para esto recomiendo que se use un dinghy porque no necesita que sea la base muy grande y se puede poner en cualquier lado y que le pongáis al dinghy un módulo de torque para que genere más torque. Y entonces sí que puedes llegar a generar mucho torque sin prácticamente hacer nada. Y luego lo almacenáis ese torque en una excavadora, por ejemplo, y listo. Luego, las otras maneras son básicamente con el molino, ¿vale? Que tendríamos aquí. Y el molino te hace 1000 de torque cada 2 horas. No es mucho, es más, con el dinghy llegarías a hacerlo más rápido, pero la gracia es que pues ponen muchos molinos. Entonces, si ponen muchos molinos, pues sí que generará mucho torque y te vendrá muy bien. Y luego hay otra manera aún para hacer torque y es básicamente usando el Hércules. El problema del Hércules es que tienes que aprenderte el Hércules en sí y irte a un mapa de lava y también tener agua. Para usarlo, básicamente tenéis que ir a la zona de lava, llenarle de agua y el Hércules y activarle. Entonces el Hércules, pues como que generará torque por cada rato y gastará agua. El problema de esto, que necesitas el Walker, necesitas ir a un mapa de lava y bueno, necesitas también el agua. Sin embargo, estamos hablando que, como veis, de capacidad tiene 12.000 de torque con la mejora de huesos. Si nos vamos a la mejora de cerámica, tiene 18.000, que tiene muchísima capacidad de torque. Si necesitáis muchísimo torque, pues sí que os puede ser útil. Pero yo, sin embargo, la mejor manera, lo que más os recomiendo es molinos, si no necesitáis mucho, si no necesitáis que esté todo el día generando torque, solo ir almacenando poquito a poquito. Entonces, uno o dos molinos de normal suele valer. Y luego también os recomiendo ya el dinghy cuando no queráis tener un molino porque estáis en una zona muy os atacan mucho, hay muchos enemigos. Entonces un dinghy lo hacéis una protección y le podéis meter ahí. O usar mismo vuestro propio dinghy y en un momento dejarlo ahí parado y que vaya generando torque. Como acabo de hacer yo el búfalo. Entonces eso también os puede venir bien. Y bueno, dicho esto, no hay nada más que hablar. Espero que os sirva para saber cómo generar torque y saber los diferentes truquillos que hay en ese aspecto. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, darle like. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Hasta la próxima.